Miren, este análisis que estamos a punto de comenzar es parte de un cuerpo de investigación mucho más grande. Se basa en el increíble trabajo del doctor Víctor Gutiérrez Olivares, quien es un verdadero referente en psicología forense. Así que su labor va a ser nuestra guía para explorar este tema tan complejo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es tan duro como necesario de entender, el filicidio. Lo vamos a ver desde una perspectiva forense y psicológica, para tratar de encontrarle algún sentido a uno de los actos más incomprensibles que existen, que un padre o una madre le quite la vida a su propio hijo. Y es que esta frase, que viene de la propia investigación, le da justo al clavo. Piénsenlo, el instinto de proteger a nuestras crías es una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo es posible que ese impulso se voltee de una manera tan terrible? Esa es la gran paradoja que vamos a intentar desentrañar. Ok, para ponerle un poco de orden a este análisis tan denso, esta va a ser nuestra ruta. Primero, vamos a hablar de por qué se considera un acto contra natura. Después, algo súper importante, definiremos los términos forenses como son. Luego, nos meteremos a ver los perfiles y las motivaciones. Analizaremos datos de un estudio muy concreto de España y al final, que es lo más importante, hablaremos de las claves para la prevención. Muy bien, empecemos por lo básico. Ese vínculo que tenemos de cuidar y proteger a los hijos está tan metido en nosotros que la simple idea de hacerles daño nos parece una locura. Por eso, desde la psicología, el filicidio no es solo un crimen más, es como romper el contrato biológico y social más fundamental que tenemos como especie. Ahora, para analizar esto con el rigor que se merece, las palabras importan, y mucho. No todos los homicidios de un hijo a manos de sus padres son iguales. En criminología se clasifican según la edad de la víctima, y esto es clave, porque cada categoría nos muestra patrones y circunstancias totalmente distintas. El primero es el neonaticidio. Aquí, la clave de verdad es el tiempo. Las primeras 24 horas de vida, ni una más. La investigación nos dice que este crimen tiene un perfil súper particular. Casi siempre es cometido por la madre en un contexto de un embarazo que se ocultó y una crisis personal y social que la sobrepasa por completo. Ok, si pasamos esas primeras 24 horas, entramos en lo que se conoce como infanticidio. Este término cubre el periodo desde el segundo día de vida hasta que el bebé cumple su primer año. Aquí las circunstancias y los perfiles de quienes agreden ya empiezan a ser más variados, ya no es solo la crisis inmediata del parto. Y finalmente llegamos al filicidio. Este es, digamos, el término más amplio, y se usa cuando la víctima es un hijo o hija mayor de 1 año. Es aquí donde las motivaciones se vuelven todavía más complejas, y van desde trastornos mentales muy severos hasta actos de venganza pura y dura. Y bueno, todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? O sea, ¿quién comete estos actos y por qué? La psicología forense ha podido identificar ciertos perfiles y patrones que, ojo, nunca van a justificar estos actos, pero sí nos ayudan a ponerlos en contexto y entender un poquito mejor estas tragedias. Y aquí se ve una división de perfiles bastante clara. Por un lado, las madres agresoras son mucho más comunes en los neonaticidios, y muchas veces esto está ligado a problemas de salud mental como la psicosis posparto. Pero por otro lado, cuando el agresor es el padre, el crimen suele ocurrir con niños más grandes, y, qué terrible, muchas veces es un acto de venganza directo contra la pareja, casi siempre en un contexto donde ya había violencia. A ver, para intentar ponerle algo de orden a este caos de motivaciones, los expertos usan ciertos marcos de análisis. Uno de los más importantes, y que se sigue usando hasta hoy, lo creó el psiquiatra Philip Resnick, allá por 1969. Es una herramienta fundamental en la psicología forense. Resnick identificó 5 grandes motivos. El primero, que suena increíble, es el altruista, donde el padre o madre cree, en su delirio, que está salvando al hijo de un sufrimiento. El segundo es el psicótico, cuando el acto es producto directo de una enfermedad mental grave. Tercero, el de niño no deseado, cuando el hijo se ve nomás como un estorbo. Cuarto, el maltrato fatal, que es cuando la muerte no era la intención, sino el resultado de un abuso constante. Y el último, la venganza, que es usar al hijo como el arma más cruel para destruir a la pareja. Bueno, ya vimos bastante teoría. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la vida real? Vamos a echarle un ojo a los datos de un estudio que analizó casos reales en España durante una década. Esto nos da como una fotografía muy clara del problema. Este estudio se centró en 58 casos que ya tenían una sentencia judicial firme. El número 58 quizá no suena tan alto, pero tenemos que pensar que cada uno de esos casos es una tragedia inmensa, y analizarlos todos juntos nos da una visión súper valiosa de lo que pasaba en ese país en ese tiempo. Y lo que encontraron es, de verdad, revelador. Fíjense en esto. En los casos de neonaticidio, el 100% de los agresores fueron las madres. Esto confirma totalmente el perfil que ya habíamos platicado.
Pero, sorpresa, en el infanticidio, la mayoría de los agresores fueron los padres. Y en el filicidio, que es el más común de los tres, las madres vuelven a ser mayoría, pero ya no de una forma tan aplastante. El estudio también encontró patrones de conducta bien interesantes. La asfixia y el apuñalamiento fueron los métodos más usados, y aunque elegir un arma sugiere que lo planearon un poco, los agresores no solían esforzarse en ocultar las pruebas, o sea, no tenían lo que se conoce como conciencia forense. Un dato clave, la mayoría tenía ya un historial de problemas de salud mental. Y otro dato que rompe un mito, el suicidio después del crimen fue súper raro, pasó en muy pocos casos. Y esto nos lleva a un problema gigantesco que los mismos investigadores denuncian. Esta cita, que es textual de su análisis, se queja de una incomprensible falta de información. O sea, a pesar de lo terribles que son estos crímenes, no hay bases de datos oficiales, unificadas, que nos den información fiable. Y esta falta de datos es un obstáculo enorme, no solo para investigar, sino para poder crear estrategias de prevención que de verdad funcionen. A pesar de lo oscuro de todo este tema, el objetivo final de investigar no es solo entender por qué pasa, sino cómo evitar que vuelva a pasar. La pregunta es, ¿se pueden ver las señales de alerta? ¿Se puede hacer algo antes de que ocurra lo peor? Y los análisis nos dicen que sí, que hay áreas clave donde se puede y se debe actuar. Y es que lo más importante es entender que estas tragedias casi nunca salen de la nada. Los focos rojos suelen estar ahí. Problemas de salud mental que nadie atiende, historias de violencia en casa, abuso de drogas o alcohol o simplemente la falta de una red de apoyo. Y una de las conclusiones más importantes es que hay que entender que el riesgo para los hijos muchas veces es solo una extensión del riesgo de violencia que ya hay en la pareja. No son cosas separadas. Y cerramos con esta pregunta, ¿qué es la que de verdad importa? Aunque el filicidio nos parezca un acto que va en contra de toda lógica y de todo lo humano, la investigación nos enseña que no es como un rayo que cae de la nada. Hay patrones, hay factores de riesgo, hay señales de alarma. Entender todo esto no es para justificarlo, para nada. Es para dar el primer paso, el más importante de todos, para, quizá, poder evitar la siguiente tragedia. Prevenir lo impensable depende, y mucho, de que seamos capaces de entenderlo.